Dios les bendiga, mis queridos, Dios les guarde. Buenos días y bienvenidos a nuestro hogar. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que se conoce como la nueva normalidad. Se le llama la nueva normalidad o la nueva realidad a lo que dice o lo que dicta las consecuencias de la enfermedad o bacteria que conocemos como el COVID-19. Lo que ha derivado esta enfermedad, lo que ha derivado esta condición en el mundo entero, no solamente para los que padecen la enfermedad, sino para toda la población global. Es impresionante cómo este microscópico agente ha logrado alterar los hábitos, la forma de hacer negocios, los estudios, las investigaciones, el entretenimiento, las relaciones interpersonales. Ahora parecería que hay cierto tipo de competencia para ver cuál es la mascarilla más llamativa, más bonita o de mejor diseño. Se estima que en los medios de transporte en general, esto es aviones, cargas, vehículos, etcétera, se ha visto afectado hasta en un 90% en los medios de transporte en general. Cuando por fin pase la amenaza de la que estamos viviendo, del coronavirus, habrá más oferta de petróleo que demanda. Esto no va a afectar a los países que importan petróleo, sino a aquellos países que producen o que exportan el petróleo. Van a haber días muy difíciles. Sin embargo, no todo es negativo. Hay algunas historias que han salido a la luz pública que llenan de positivismo o de motivación acerca de algunas cosas que han surgido aún en medio de la pandemia. Y es que ha habido una disminución asombrosa de la contaminación global, lo cual es excelente y buenísimo. También en pleno confinamiento se han creado más de 10.200 nuevas empresas o microempresas. Esto solamente reportado en la ciudad de Bogotá, Colombia y en sus alrededores. En lo personal, soy fanático de lo que es las microempresas. Creo mucho en las microempresas o microeconomías. Así que estas son noticias muy excelentes, muy buenas. Sin embargo, desafortunadamente nos falta muchísimo por aprender. Los casos de violencia en el hogar han aumentado dramáticamente. Se estima solamente en la ciudad de Nueva York hay un 70% de aumentos de casos llamados o reportados a la policía de esta violencia en el hogar o violencia doméstica. Desafortunadamente también hay muchos que todavía siguen diciendo en su corazón, no hay Dios. Como dice los Salmos 14 y 53, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y no es que yo espere que esto mejore. La realidad es que esto no va a mejorar. Y no es que sea pesimista. Al contrario, lo último que pudiera hacer es ser pesimista, pero sí soy bíblico. El pastor Hiram Sostre, un gran amigo, recientemente en una de sus prédicas, dijo lo siguiente y lo cito: el sistema que estamos viviendo es anticristo. Y una excelente descripción del sistema que estamos viviendo, del mundo en que estamos viviendo. Sin embargo, Jesucristo mismo nos dejó en la palabra, en la Biblia, una descripción acerca de lo que esto estaría pasando, de cómo esto estaría pasando. Y me llena de mucho aliento el que sea el mismo Jesucristo el que lo dijo, el que lo menciona, el que lo expresó. Allá para el libro de Lucas, capítulo 21, Jesucristo nos habla acerca de las cosas que iban a ocurrir antes del fin de los tiempos. El fin de los tiempos que Jesucristo, en el Lucas 21, está hablando, es el final del tiempo de sus seguidores, de sus discípulos,
o sea, del creyente. Y esto es lo que él dice. No lo voy a leer completo, sino voy a traer algunos puntos tomados directamente de las Escrituras, volviendo a recordar que utilizamos la nueva versión internacional. Y Jesucristo dice que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, habrá luchas de nación contra nación. Ese es después del coronavirus, es la tensión más grande que hoy, en pleno 2020, estamos viviendo. En noticias recientes de una lucha económica, política, geopolítica entre los Estados Unidos y la China. Allá para los años 80, en la llamada Guerra Fría, eran los Estados Unidos contra la Unión Soviética. A finales de los años 80, principios de los años 90, cuando cae la Unión Soviética, o más bien se modifica la Unión Soviética, muchos pensaron que la Guerra Fría había terminado, y realmente lo que yo creo fue que se modificó o se cambió. Ahora es otro tipo de Guerra Fría. Dice Jesucristo, menciona acerca de que habrán grandes terremotos, así lo expresa, grandes terremotos. A finales del año 2019, comienzos del año de 2020, las regiones de Centro, Suramérica, Asia, nuestro Puerto Rico, en el Caribe, han sido afectados grandemente por estos terremotos. Gente prefiere dormir al aire libre, prefiere dormir en los parques, en los patios, antes que dormir dentro de las casas con miedo a que el techo se les derrumbe encima. Grandes terremotos, ya Jesucristo lo había dicho, que eso pasaría en los últimos tiempos. También habló acerca de epidemias, en lo que es el COVID-19. No solamente basta con el COVID-19 o el coronavirus, ahora también se han encontrado bacterias de la peste bubónica en ciertos animales, tanto en los Estados Unidos como en España. Así que las epidemias van a ser la orden del día en estos momentos. Dice Jesucristo que habrá cosas espantosas, señales en el cielo. Y es curioso porque recientemente he visto un auge enorme de noticias científicas sobre que están mirando más de lo normal hacia el cielo. Y no me refiero cielo nubes, sino cielo espacio, la luna, los planetas, etcétera, etcétera. Y es como si estuvieran buscando algo que ellos no saben qué es, o simplemente se imaginan que puede ser. Ya Jesucristo lo había dicho, habrá señales en el cielo. Y aquí se aprieta un poco la cosa, porque el mismo Jesucristo dijo que habría persecución contra los creyentes de Jesús. Persecución contra nosotros los creyentes. Hay que recordarle a todo el mundo, a los creyentes, a los amigos, a los que nos están escuchando y viendo. Nuestros derechos son derechos espirituales, son derechos celestiales. Lo que la Biblia llama pecado, nosotros le llamaremos pecado. Lo que la Biblia habla de gracia, nosotros predicaremos la gracia. Jesucristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. Alguien pudiera decirme, Guadalupe, pero Romanos 13 habla acerca de que hay que respetar las autoridades. Claro que sí, vamos a respetar las autoridades. Sin embargo, cuando esa autoridad va en contra de lo que establece la Biblia para mí y para los míos, Hechos 5:29 resuelve, es más importante, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. También Jesucristo nos avisa y nos dice que seremos entregados a las sinagogas. Esto es decir, entregados a los que creen, que regulan la normativa moral, la nueva moral. La realidad es que la nueva moral es un retroceso a los años, al tiempo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y no se crea, la gente habla acerca de que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por una u otra razón. La realidad es que Ezequiel capítulo 16 establece
que la destrucción de Sodoma y Gomorra es porque su iniquidad aumentó a tal grado que ya no había marcha atrás. Habla acerca de la soberbia, de la gula, de la apatía, de la falta del cuidado sobre aquellos necesitados. Es decir, que lo que el mundo quiere lograr con nosotros va en contra de lo que establece las Escrituras. Y entonces ahora se levantan bajo una nueva moralidad. Ya nosotros tenemos nuestra moral, que está puesta primero en Jesucristo y segundo en su palabra que Él nos ha entregado y dejado. Jesucristo mismo también dice que seremos entregados a las cárceles por decir que creemos. Y sabes que yo soy de los que piensa que el mundo no tiene problemas con lo que tú y yo creemos. El mundo no tiene problemas en que tú y yo creamos en Dios o creamos en Jesús. Yo creo que el mundo donde tiene grandes problemas con nosotros es cuando nosotros decidimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesucristo también habla y dice que seremos traicionados por nuestros padres, hermanos y amigos. Esto es decir, por aquellas personas que están llamados o supuestos a cuidarnos y a querernos. Padres contra hijos, hijos contra padres. Y yo creo que en honor a la verdad, los de mi generación hacia atrás, tenemos que poner de nuestra parte con las generaciones que están subiendo ahora. Las generaciones de ahora, las últimas 2 generaciones, son generaciones altamente tecnológicas, donde con el clic de un botón, de una computadora, de un mouse, tienen acceso a mucha información. Y tengo que, generalizando, tengo que aceptar que los de mi generación hacia atrás no nos gusta esa idea. Sin embargo, yo creo que debemos pedirle al Señor paciencia, debemos pedirle al Señor que nosotros nos abra el entendimiento, no para aceptar, porque esto no es solamente un asunto de aceptar, sino para poder atraer a nuestros hijos, no solamente al camino del Señor, como algunos dicen, sino al hogar, a nuestro hogar, a la familia, volver otra vez a la familia. Se le da mayor énfasis al de afuera, al amigo, al desconocido, que a la misma familia, que ha sido la primera institución creada por Dios. La Biblia dice, Jesucristo mismo dice que incluso algunos de ellos, algunos de nosotros llegarán hasta la muerte. Y es que Jesucristo dice que por su causa nosotros seremos odiados. Por la causa de Jesús nosotros seremos odiados. Creo que ahora crea sentido esa expresión bíblica que dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Y no es que Dios esté buscando valientes. La realidad es que Dios no está buscando valientes. Gente, Dios lo que está buscando es personas que quieren abrir su corazón y Él te hará valiente. Él pondrá en ti el valor, el poder, la autoridad conferida por el Espíritu Santo, la vida de Jesucristo viniendo a morar en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Estas palabras que Jesucristo dice en el libro de Lucas 21, en los versos 18 y 19, a pesar de todas estas cosas que he mencionado, Él nos da una palabra de esperanza, hay una promesa. El verso 28 está nuestra esperanza, el verso 18 y 19 dice, no se perderá ni un solo cabello de nuestra cabeza. Y el verso 19 dice, si nos mantenemos firmes, esto es, perseverando, dice, nos salvaremos. Y el verso 28, un verso muy conocido, dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, Jesucristo nos dice, cobren ánimo, levanten la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Hay que decir, Jesucristo viene
por nosotros. Jesucristo está cerca y viene a buscarnos a cada uno de nosotros, los que hemos aceptado su vida, los que hemos aceptado su sacrificio, los que hemos comido su carne, como dice Juan 6, los que hemos bebido de su sangre, con los que hemos aceptado la vida, la redención, el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Aceptar a Jesucristo parecería que es ir en contra de la corriente moral del mundo. Y por eso es que esto nos deja saber que nosotros hemos sido escogidos para una nueva realidad, una nueva normalidad, una que asegura que nuestra salvación por medio de Jesucristo está segura y nuestra confianza puesta en Él, nuestra fe puesta en Él. El apóstol Pedro escribe allá para Primera de Pedro 1:9, alcanzando el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Jesucristo habitó en medio de nosotros, habitó con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Se entregó para que tú y yo pudiéramos tener su vida. Y no solamente la vida, sino vida en abundancia que solamente Él la puede dar. De una nueva normalidad, nosotros, los creyentes en Jesucristo, sabemos lo que es. Sabemos lo que es tener una nueva normalidad. Pues Dios es el que nos ha dado una nueva vida, una perspectiva diferente a la perniciosa manera de vivir que teníamos antes. Allá en 2 Corintios 5:17 nos dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y es interesante que habla acerca de la nueva creación. Nueva creación. Tenemos una referencia a la creación allá para el Génesis. Ahora escucha bien. En el Génesis habla acerca de la creación. Y Dios tomó su tiempo. Tiempo en el término humano, 6 días. Para nosotros poder comprender que fue un proceso de 6 días. Y dice que al séptimo descansó. 6 días en la creación. Y la Biblia dice que cuando tú y yo venimos a Cristo, somos una nueva creación. Por lo tanto, en esta creación que Dios está haciendo en nosotros, esta nueva vida conlleva un proceso, tiempo, desarrollo, crecimiento. Como dice el libro de Efesios, somos edificio que va creciendo coordinadamente. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ese momento. Por eso dice el libro de Gálatas 2:20, nos revela que en esta nueva normalidad, en nuestra nueva realidad, Cristo vive en mí. Dice: lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Saber que Dios está en nosotros y con nosotros es saber que el que está con nosotros es más grande y más poderoso que los que están en contra de nosotros. O sea, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es poder comprender que todo lo que nos pasa en el mundo, todo lo que nos pasa en la vida, todo obra para bien. Claro, en este proceso de nueva creación, en este proceso de la nueva realidad, no todo parecería chévere. Tomemos el caso de José. José tenía una realidad nueva que en el principio del proceso no le gustó mucho. Odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, trabajando como esclavo, falsamente acusado, puesto en la cárcel, olvidado por algunos años. Y después de todo este proceso, que su carácter fue moldeado, ¿dónde fue a parar? El segundo al mando del reino más grande en la historia en ese momento. El segundo después de Faraón. Quizás no entendía, yo estoy seguro que él no podía comprender por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Me imagino quizás el último día en la cárcel antes de entrevistarse con el Faraón.
Yo me imagino que en su humanidad Él habrá hecho un recuento de todo lo que le ha pasado. Desde que nació, desde la túnica de colores dada por su padre, sus hermanos, el campo, las ovejas, el trigo, el hoyo, la cisterna, los ismaelitas, la llegada a Egipto, trabajo como esclavo, metido en la cárcel, señalado de manera falsa. Sin embargo, su esperanza en Dios nunca cayó. Al final de ese proceso, él pudo mirar para atrás y decir, agradezco a Dios por ese proceso. Y es interesante que tú y yo podamos decir unas palabras parecidas a esa. Tomo por ejemplo también a Daniel. Daniel, un joven que fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Mas, sin embargo, la Biblia dice que se mantuvo firme en lo que él había creído. A pesar de que el mundo alrededor suyo había cambiado, pero su nueva realidad ya era un hecho. La realidad de que Dios moraba en él. Y dice la Biblia, en el capítulo número 1 y en el capítulo número 3, que él era más sabio. Y dice la Biblia, 10 veces más sabio y más saludable que todos los demás de la corte del rey. Es un proceso. A veces los procesos son difíciles. Sin embargo, están ahí para enseñarnos, para moldear nuestro carácter. De una nueva realidad nosotros podemos hablar. Pues Dios ha prometido estar con nosotros en los momentos difíciles y más oscuros de nuestra vida. El Salmo 23 cobra sentido ahora cuando dice que cuando vaya por los valles tenebrosos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temo peligro alguno. No voy a temer peligro, no voy a temer al peligro, no voy a temer a lo que está a mi alrededor, porque nuestra confianza lo da la nueva normalidad, que tú, Señor, estás a mi lado. ¿Dudamos? Claro que sí. El Salmo 121 comienza haciendo una pregunta: alzaré mis ojos a los montes. Y hace la pregunta que tú y yo hemos hecho en muchas ocasiones: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero en su nueva realidad, en su nueva normalidad, el salmista se contesta ahí mismo y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese que dice ese mismo salmo: no se dormirá, no se adormecerá el que guarda a Israel. Si guarda a Israel, también nos guarda a nosotros. Una nueva normalidad y una nueva realidad es el mensaje salvador de Cristo. Que tenemos vida, que tenemos una nueva esperanza, una nueva luz en nuestro camino. Nueva normalidad. La nueva normalidad nosotros lo alcanzamos en Cristo Jesús. Así que, así como esa parábola donde el dueño de la finca le deja unos talentos a sus siervos, y cuando regresó pidió cuentas sobre lo que le había entregado, sobre su realidad, sobre su nueva normalidad. Y en su nueva normalidad, a dos de ellos le dijeron las palabras: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El escritor Max Lucado tiene uno de sus muchos libros, Aplausos del Cielo, habla acerca de cuando tú y yo lleguemos al cielo. Él se imagina a los ángeles aplaudiendo. Qué bueno, llegaste. Qué excelente. Hay una gran fiesta en el cielo porque tú y yo hemos logrado vencer. Esta normalidad que vemos ahora es solamente la puerta inicial a lo que el Señor nos tiene en la nueva vida, en la vida eterna. Estar a su lado y escuchar las palabras: bien hecho. Quiero concluir en este día diciéndote y moviendo tu corazón a que cuando creas desfallecer, cuando creas que te cansas, no te canses. Mira hacia el cielo
Endereza tu cabeza, como dice Jesucristo en Lucas 21. Endereza tu cabeza, levanta tu cabeza, toma ánimo, porque nuestra redención está cerca. Oro en el nombre de Jesucristo para que tomes ánimo, tomes fortaleza por medio del Espíritu Santo y no caigas, no desfallezcas. Adelante y que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos en esta nueva realidad que vivimos. Dios te bendiga.